Mi nombre es Carolina Ramos Cárdenas y el videoensayo que presentaré a continuación es sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Este conflicto comenzó oficialmente el 24 de febrero del 2022, o sea que en 3 meses cumplirá 3 años y justamente hace unos 2 días cumplió 1000 días de haberse iniciado el conflicto oficialmente. Entonces, a continuación detallaremos un mapa para entender la situación geopolítica, también una línea del tiempo para entender la cronología y también veremos sobre lo que ha sucedido este par de días, especialmente ayer, que ha sucedido un escalamiento muy grande de este conflicto. La tensión entre estos dos países se ha ido desarrollando incluso desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Guerra Fría, y pues porque no compartían los ideales soviéticos, Ucrania rechazaba el socialismo completamente y se sentía más identificado con ideas de Occidente. Entonces, para 1991, Ucrania alcanza su independencia, aunque muchas veces tuvo presidentes prorrusos, y esto ocurrió en 2012, en por así decirlo, un pequeño inicio de lo que será el conflicto, pues Ucrania se quería unir a la Unión se quería unir a la Unión Europea, pero en ese entonces el presidente prorruso, que se llamaba Víktor Yanukovych, pues se retractó un año después de las negociaciones, de las pláticas, se retractó pues claramente con presiones de Rusia. Entonces la comunidad ucraniana estaba muy molesta, ya que ellos sí querían unirse a la Unión Europea, ya que pues significaban más oportunidades, y hubo manifestaciones que duraron varios meses, que se llamó Euromaidan. Entonces ahí hubo muertos, ahí empezó como que una pequeña guerra civil. Entonces el presidente Víktor Yanukovych huyó de Ucrania, lo que significó como que lo derrocaron. Y aquí en 2014 Rusia anexa la región de Crimea. Y después de la separación de Crimea, más bien de la anexión de Crimea por parte de Rusia, muchos grupos separatistas prorrusos en las regiones del Donbass, específicamente en Donetsk y Lugansk, comenzaron a hacer protestas, ya que querían ser reconocidos como países independientes, aunque en realidad querían ser anexados por Rusia. En las protestas y manifestaciones que hubo, incluso en los edificios institucionales, quitaban la bandera ucraniana y ponían la bandera rusa. Entonces, pues en realidad no querían ser reconocidos, nada más querían ser anexados a Rusia. Y Rusia claramente apoyaba a estos grupos separatistas, incluso ellos sí los reconocieron. Pero entonces, pues desde 2014 en esta región del Donbass se estaba como cocinando, podrá decirse, este conflicto. Y pues es verdad que en esa región sí viven muchas personas étnicamente rusas, incluso hasta hablaban ruso, pero pues fue como un conflicto diplomático que se trasladó a un conflicto civil. Aquí en el mapa podemos ver cómo la pequeña, bueno, no pequeña, pero la isla que está acá abajo en el sur, la isla de Crimea, fue anexada luego por Rusia, y esto pues dio lugar a las manifestaciones en Donbass, que está aquí, Lugansk y Donetsk. Entonces, pues esta zona es la que se ha ido disputando a lo largo del conflicto. Aquí la parte negativa es que cuando comenzó la guerra, toda la comunidad internacional, o más bien, bueno, sí, todo el mundo pensaba que Rusia nada más quería específicamente esas regiones, pero como cuando empezó a atacar Kiev, la capital, pues toda la comunidad internacional se dio cuenta que el objetivo de Rusia no es nada más abarcar estas zonas con personas étnicamente rusas, sino que quieren apropiarse de todo el estado ucraniano. Entre 2014 y 2015 se hicieron los acuerdos de Minsk en la capital de Bielorrusia, en el que se pidió un alto al fuego en las regiones del Donbass, en las que ya había mencionado, que es Lugansk y Donetsk. Y aquí participaron pues Bielorrusia, Rusia, Ucrania y países de Europa como el Reino Unido y Francia. Entonces aquí se puso como en tranquilidad esta situación hasta 2021 y 2022, que es cuando comenzó como a florecer. En 2021 se comienza a generar una gran preocupación internacional, ya que Rusia empieza a reacomodar
sus tropas y acumularlas muy cerca de la frontera con Ucrania, pero Rusia siempre mantuvo la narrativa de que nada más estaban haciendo reacomodos estratégicos, que no tenían intenciones de una invasión, hasta que finalmente el 24 de febrero del 2022, después de un discurso dicho por el presidente ruso Vladimir Putin, dice que el objetivo es el derrocamiento del gobierno ucraniano, que ya tenían más de 30 años con conflictos y que el objetivo es, pues su objetivo era derrocar a Zelensky, el presidente actual ucraniano. Entonces aquí pues se genera una violación de la soberanía, la comunidad internacional reacciona, pone sanciones económicas muy graves para Ucrania, pero pues hemos visto que el conflicto ha persistido aún así. Y bueno, desde 2022 que comenzó este conflicto han sucedido muchas cosas. Ucrania ha presentado una defensa bastante fuerte para ser Rusia, el país más grande del mundo, una potencia militar contra Ucrania. Pues la verdad es que a mi opinión Ucrania ha dado mucha pelea, por así decirlo. Han recuperado territorios, se han defendido y también claramente han tenido el apoyo internacional de países como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia, pero todo este año se ha estancado el conflicto hasta lo que sucedió justamente este martes, que Ucrania lanzó misiles a Rusia y específicamente misiles proporcionados por Estados Unidos, lo que pone esta situación en un estado sumamente peligroso y muy caliente porque para Rusia esto significa que la OTAN está declarando la guerra directamente. Entonces, pues vamos a analizar esta situación ahorita. Cuando presentamos la evidencia 1, presentamos imágenes que retrataran cómo se ha vivido la guerra. Esta imagen que les estoy presentando se llama Oleada de drones en Kiev y ha sido de los bombardeos más grandes que ha tenido Ucrania desde que comenzó la guerra. Esta fue el 29 de diciembre del 2023 y estoy revisando los datos. Hubo aproximadamente 30 civiles muertos y 144 individuos heridos. Y pues se bombardeó prácticamente casi todas las zonas de la capital y otras regiones ucranianas. Y vamos con noticias del mundo. Moscú confirmó que Ucrania disparó misiles de fabricación estadounidense. El canciller ruso advirtió que se amplía la posibilidad de utilizar armas nucleares en caso de un ataque masivo. Rusia dijo el martes que Ucrania disparó misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos contra su territorio por primera vez en 1000 días de conflicto. El ataque tiene lugar unos días después de que Kiev recibió la autorización de Washington de golpear suelo ruso con sus misiles de largo alcance. Según el Ministerio Ruso de Defensa, el ataque tuvo lugar a las 3:25 locales con 6 misiles balísticos contra un emplazamiento en la región de Briansk. Añadió que se usaron misiles tácticos ATACMS de fabricación estadounidense. El uso de este tipo de misiles era una línea roja para Moscú, que había prometido una respuesta apropiada si eso ocurría. Desde Río de Janeiro, donde participa de la cumbre del G20, el canciller ruso Sergei Lavrov prometió una respuesta acorde de Moscú tras el lanzamiento y aseguró que marca una nueva fase de la guerra de Occidente. El martes, el presidente ruso Vladimir Putin firmó además un decreto que amplía las posibilidades del país de utilizar armas nucleares. La medida permite a Rusia utilizar armas nucleares contra un país sin armas atómicas como Ucrania, pero que esté respaldado por una potencia nuclear como Estados Unidos. Putin advirtió en septiembre pasado que si Occidente permitía a Ucrania atacar territorio ruso con misiles de mayor alcance, significaría que los países de la OTAN están en guerra con Rusia. La invasión rusa a Ucrania, lanzada el 24 de febrero de 2022, suma 1000 días este martes. Actualmente Moscú ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano. Y pues el escalamiento que ha tenido el conflicto este martes ha sido de los más grandes desde que ha comenzado la guerra. Es la primera vez que Ucrania lanza misiles de largo alcance a Rusia, no como Rusia que ha podido lanzar todos los que ha querido a Ucrania. Pero el problema está en que estos misiles, como ya pusimos en el video, son proporcionados por Estados Unidos, lo que significa para Rusia
en su doctrina significa que Estados Unidos está declarando prácticamente la guerra a Rusia. O sea que será un conflicto entre Rusia y la OTAN si esta sigue respaldando a Ucrania. Y yo creo que esto sucedió justamente después de la victoria de Donald Trump, ya que Donald Trump ha declarado que él prefiere mantener una negociación diplomática para cesar la guerra. Entonces, Biden quiso mandar una postura tanto a Rusia como al nuevo gobierno diciendo: nosotros no nos vamos a retractar, vamos a seguir empujando esta situación. Y a mí, en lo personal, me parece una decisión poco responsable, ya que obviamente Rusia pues se tiene que defender. O sea, si ellos consideran que les están declarando la guerra las potencias occidentales, pues tienen que hacer algo al respecto, se tienen que defender. Pero todos los países saben que comenzar una tercera guerra mundial significa exterminio mutuo asegurado. No hay manera de que alguien salga ganando en una guerra en la que han ido diseñando armas desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hace casi 80 años. Entonces, pues sí es una situación peligrosa no solo para los países que están involucrados ahorita, sino para todo el mundo prácticamente. Entonces, pues ahorita toca esperar a que termine el mandato de Joe Biden y que cuando entre Donald Trump, pues comiencen negociaciones diplomáticas con Rusia. Esto pues prácticamente va a significar que Ucrania va a tener que rendirse, pero pues a mi perspectiva es preferible entregar tu soberanía que entregar la vida de todos tus ciudadanos y comenzar un conflicto que va a escalar a niveles que no nos queremos imaginar, porque además Rusia también tiene sus aliados que son los BRICS. También entraría, no sé de qué manera se podrá relacionar con el conflicto del Medio Oriente, pero estoy segura de que de alguna manera se relacionaría. Entonces, pues estamos en una situación sumamente complicada en estos momentos y esperemos que ya termine el conflicto. Ucrania va a tener que ceder de una u otra manera, pero ojalá sea antes de que más víctimas, pues sí, que hayan más víctimas. Y eso es todo. Muchísimas gracias por ver mi video ensayo.